Bueno, gente, ¿cómo están? Bendiciones, saludos. Quería contar un poco qué está pasando con el podcast, porque realmente, bueno, no andamos acá mucho, solo los shorts donde subimos memes, donde subimos eh, un versículo diario, pero realmente hemos estado desaparecidos por mucho tiempo. La verdad que no encuentro momento para grabar el podcast, primero donde haya silencio. Después se me hace muy difícil ver qué hablar. Después, hoy justamente que pensaba hacer esto más temprano, recién me desocupo ahora, y mi idea era justamente estar un ratito en TikTok, donde solemos abrir esto, pero una modalidad más interactiva, porque la facilidad que tiene TikTok es que interactúas más con tu público. Aquí lo que ocurre es que normalmente no, perdón, no tenemos ese ida y vuelta. De todas maneras, eso, la idea del podcast siempre fue un mensaje edificante, pero también divertido, y a veces se volvía muy rutinario. No digo que sea una rutina, porque realmente hemos avanzado mucho en el podcast en lo que respecta al estudio de la Biblia, en lo que respecta a la edición, todo esto. También hemos avanzado mucho, y lo veo en TikTok, el nivel de Biblia que manejamos como creyentes, esta pequeña comunidad que hemos armado. Si bien cada tanto entra un hater o algo así a decir cosas feas, yo siempre los invito a que busquen a Dios. Si no les gusta algo, que están en todo su derecho de buscar un canal que sea más adecuado al de ellos. Existen canales para mí, ¿no? Muy religiosos, donde se entra a criticar, ¿no? Porque es un falso profeta y que esto y que lo otro. Y a mí no me gusta meterme en ese tipo de cosas, porque creo que lo más importante es hablar del amor de Cristo, de la liberación, de la sanidad, del perdón, todas esas cosas que solemos hablar, la iniquidad que no se toca tanto. Y esas cuestiones, y meternos más en la parte filosófica de lo que está ocurriendo en Argentina, a veces a nivel mundial, con tantos cambios no culturales que ocurren. Pero bueno, tratamos de mantener un orden, y que esto siempre sea para que tengamos un lugar extra, o sea, que cada gente vaya, cada hermano vaya a su congre, hable, se exprese, y acá tenga un punto de encuentro más para compartir con los hermanos. Siempre fue esa la idea, y creo que fue algo que nació del corazón de Dios, solo que eh, se ha estado reinventando, si quiere, actualizando. Nunca esperaba, por ejemplo, porque siempre fui muy anti-redes, el estar en una red como TikTok, que sinceramente siempre me disgustó más que todas las redes, pero fue la que mejor se adaptó, y compartimos, como decía, muy de vez en cuando, esporádicamente, y no hay una fecha pactada. No es que digo, bueno, todos los sábados entro y hago un podcast. Pero bueno, también algo que me gustaría mucho es estar en un podcast con mi pareja y hablar de todas las dificultades que hemos tenido, de todo el crecimiento que hemos tenido espiritual como pareja, de cómo a veces el amor implica eso, ¿no? Se me fue el verso. Espectacular, ¿no? Estudiando la Biblia y te olvidas el verso respecto al amor. Esto que todo lo puede, todo lo cree, no busca lo suyo, no se jacta de lo malo. Un verso tremendo que leíamos justamente, y estamos leyendo libros cristianos, entonces también estoy dedicándole mucho a eso. Como toda relación, y una tan íntima, nunca he hablado mucho de esto en los podcasts. De hecho, la idea mía era que en algún podcast con cámara podamos estar hablando, pero nos fue imposible. Quizás, si Dios quiere, y bueno, se me prende la lamparita cómo hacerlo, y el Espíritu Santo nos toca, salimos en vivo. Yo no tendría problema. Sé que muchos quieren conocerla, es alguien muy particular, yo diría incluso más particular que yo, y por supuesto mucho más dulce. Pero nunca esperaba los giros que ha dado la vida. No la vida, lo que ha pasado, las decisiones que he tomado, cómo
en este proceso de mi vida conozco a Dios de otra manera, en la cual tengo una dependencia mucho más directa que, que como venía haciendo. También donde no he encontrado un espacio aún en la casa para tener mi escritorio con el micrófono, todo en la cámara. Me es imposible. Entonces también opto por esto, hacer un podcast donde solo se oiga, pero que no tenemos el habilitado a la cámara. También he tenido problemas. Mi teléfono se rompió, lo cual obviamente dificultó mucho el grabar, el editar los shorts. Por eso también hemos estado tan inconstantes estos días. Recién ahora, gracias a Dios, pude comprarme un celular nuevo. Como se oye, tiene un micrófono muy bueno. Realmente es lo que necesita el podcast, un celular con un micrófono muy bueno en el cual podemos desarrollar al menos esto. Y estoy tratando como de memorizar todo lo que quería más o menos hablar, y bueno, y desearle esto, que gracias por todo el apoyo. Estamos muy cerca de los 1000 suscriptores. La idea siempre va a ser que caminemos como una comunidad distinta, que podamos orar los unos por los otros, que en los comentarios puedan comentar lo que sienten, su duda, que puedan animarse entre ustedes, a orar entre ustedes, y nosotros solamente ser un hermano más. Hoy, en esta pequeña mini comunidad de 1000 personas, que para mí es un montón, porque entiendo el peso y la responsabilidad de ser alguien que trata de crear un contenido, y sepan que mi pareja me ayuda muchísimo en esto. Me manda un video, ya más o menos sabe que no tiene que ser un humor muy fuerte, muy mundano, sino que sea algo con Biblia, algo que nos ayude a reflexionar, que nos saque un poco de la rutina, que nos ayude a profundizar el amor con Jesús, con el Espíritu Santo, con Dios, ¿no? Y bueno, un poco eso. Sepan que estamos siempre en constante cambio. También sepan que siempre quiero ir un paso más. Estuve cerca de inscribirme en un instituto bíblico, pero por lo pronto es muy difícil que lo haga debido al costo. Aún así todo, quería comentarles un poco. Y bueno, van 8 minutos. La verdad pensé que iba hablando mucho más. Ponerlos al día, que sepan por qué no estamos subiendo quizás tanto contenido. Sentí también que es algo que debía hacer, y recién encuentro un momento a solas, arreglando muchas cosas, pasando por procesos quizás muy duros para mi persona, y también muy desafiado. Realmente hoy me encuentro haciendo cosas que nunca esperaba hacer, como lo de TikTok. Para quien me conoce más íntimamente sabe que no es lo mío las redes. Y bueno, y haciendo muchas cosas sociales, que por supuesto a mí no me gusta publicar, no me gusta compartir, sino que quede entre mí y Dios, y no hacerme ver, porque siento que no es eso. Cuando uno lo hace para que el hombre lo vea, ese es su mérito. Yo lo hago porque creo que es lo que Dios nos manda hacer, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que quería contar. Estoy un poco también medio mal de la voz a esta hora, más el frío, más que estuvimos hablando. Pásense al canal de TikTok. Ahí pueden tener una relación más directa con lo que estamos haciendo hoy, desde la Biblia, desde la filosofía. No porque creamos que la filosofía sea necesaria para la vida de un cristiano, pero sí quizás para saber qué está hablando el mundo, y en base a eso orar, ¿no? No que la filosofía tenga que ver con los cristianos, pero sí a veces nos ayudan a entender más las corrientes de pensamiento que están atravesadas hoy en el mundo. Así que eso, les dejo la invitación, y decirle eso, que en la medida que me sea posible voy a tratar de subir este tipo de podcast más cortos, de 10 minutos quizás,
no tanto estos largos, no tanto esas reacciones. Me gustaría volver a esto, agarrar una nota, reaccionar, pero veo que es mucho más eficaz un mensaje muy corto, una reflexión muy corta, un verso bíblico muy corto, y no solo por las visualizaciones, sino porque la gente misma le llega el mensaje. Entonces, para mí es mejor que la gente conecte con el Espíritu Santo en cosas cortas y no en algo que quizás estén escuchando, cocinan, se distraen, están haciendo otra cosa. Somos también una generación muy atareada entre trabajo, estudio y gimnasio y todo, y se nos dificulta quizás eso, no encontrar una hora entera para escuchar. Y también me he juntado mucho con gente que a veces le cuesta esto. Yo tengo que empezar de principio a fin y oír la hora entera sin parar porque me olvido. Pasa eso con la gente que me he rodeado. Entonces también me puse en su lugar y decir, a ver, a veces a mí me nace porque ya he acostumbrado a estas dinámicas de podcast, de prédicas, y parar y frenar en cualquier momento, y tengo el ejercicio mental, pero para quien no lo tiene, para quien no está criado de mi manera, entiendo esa dificultad. Entonces también quiero dejar esto, de decir, un mensaje más corto, esta vez más personal, de por qué está pasando esto en el podcast, y bueno, invitarlos a que sigan siendo parte de lo que creemos que Dios puso acá. Y bueno, y Él mismo ponga gente que venga a charlar, que venga a contarnos su testimonio, que venga a compartir con nosotros, porque creo que de eso se trata. Y siempre es más entretenido cuando viene alguien a hablar con nosotros y podemos tener un pequeño intercambio, quizás a veces más en la fe y quizás a veces más humano, pero creo que de eso se trata los podcasts, no solo siempre de alguien hablando y teniendo un monólogo o un guión y hablar de eso. Así que los invito a todo aquel que le ha gustado el podcast que siga el TikTok para estar más en contacto directo con nosotros, que nos siga, bueno, en el canal, que siga compartiendo, que siga dejando sus mensajes. Quizás si hay algún tema específico que me dijera, mire, Emanuel, me gustaría que hables de esto. Yo, si lo sé, voy a tratar de dar lo que considere que Dios pone en mí o lo que entiendo del tema, siempre por supuesto orando, ayunando, todo. Y si no, investigaremos juntos, lo cual me parece aún mejor, porque a veces está bueno eso, que uno no puede escribirle a su predicador favorito y saber de un tema que necesita ayuda, pero siempre el podcast también es eso, ese acompañamiento extra, no suplir a su mentor, a su pastor, que para eso lo tiene, por supuesto, pero sí decir, uy, un hermano me va a ayudar en este tema que está bueno. Y bueno, y para eso creo que también es mucho el podcast, y siempre hablando, por supuesto, con pastores, con hermanos que digo, ¿nos puedes ayudar a hablar de este tema? Y a veces me dicen, sí, pero encantadísimo, no sabía que hacías podcast. Y yo la verdad que lo tengo muy dejado, pero me gustaría tanto traer a tanta gente que se ha acercado a todo lo que ha pasado en nuestra vida y todo lo que ha pasado, porque realmente creo que cada cosa que hago me representa un desafío espiritual que me obliga a sacar lo mejor de mí y seguir puliendo de mi persona para ser un buen hijo de Dios, para tratar de encarnar las cosas que Dios espera de nosotros, ¿no? Esto, el amar al prójimo, el perdonar, el eh, manifestar los frutos del Espíritu, cómo saber cuándo tengo que hablar en lenguas, ¿no? Esto de depender más del Espíritu Santo para que todo salga lo mejor posible. También por lo delicado de la cuestión espiritual de donde estoy viviendo. Entonces, quiero que también sepan eso, que entiendan y que puedan orar justamente, porque quizás para muchos en muchas cuestiones esté muy equivocado y otros van a entender porque están pasando algo parecido a lo que yo estoy ocurriendo. Y yo creo que de eso se trata, que también no
tengamos ese afán, ese ego de sermonear por sermonear, sino que tengamos el temor de Dios de que si alguien está teniendo un tiempo con el Espíritu Santo que lo guió a un lugar que no entendemos, que no conocemos, que sea el mismo Espíritu que lo introdujo en el desierto el que lo saque de ahí, ¿no? Y que cuando creamos que alguien no está haciendo las cosas que Dios esperaba porque simplemente no entendemos su proceso, que entendamos que el que nos guía a toda verdad, lo que es justicia, verdad, pecado y juicio, es el Espíritu Santo y no un sermón. A veces los cristianos estamos muy ahí con el traje fariseo y queremos sermonear, queremos decirle algo prearmado y se nos va el amor, se nos va lo que viene de parte del Señor. Les dejo eso, que creo que es lo que más me ha marcado en este tiempo. Les deseo muchas bendiciones, gracias a los que han escuchado hasta esto el podcast y bueno, y nos vemos en otra. Somos Metanoia, lo que queda del armado, tratamos de hacer un cambio en la mentalidad, sobre todo de los creyentes, ¿no? Invitando también al que no cree. Bendiciones y hasta otra, gente.